Mi madre me pidió que pagara su nuevo patio para que pudiéramos volver a recibir a la familia. Pagué el total y luego descubrí que no estaba invitado a la primera cena. Son solo las personas que siempre nos apoyan, dijo. Así que llamé al contratista y cancelé el vertido final, dejándolo como un parche de tierra. Una hora después del evento, los invitados se marchaban. Mi madre apareció en mi puerta furiosa. La dejé gritar hasta que perdió la voz. Entonces dije que no creía que me arrepentiría de ayudar a mi madre con sus planes. Realmente no me arrepentía. Cuando insinuó rehacer el patio trasero para que pudieran volver a recibir a la familia, sonó bastante inofensivo. No estaba pidiendo un segundo coche o unas vacaciones, solo un nuevo patio. Y claro, su versión de pedir era enviarme un presupuesto del contratista sin una palabra de contexto, pero esa era su manera. $5.000. Eso fue lo que costó. Lo pagué el mismo día que me lo envió. Sin preguntas, sin condiciones. Honestamente, pensé que lo apreciaría. Pensé que tal vez este sería uno de esos raros momentos en los que me vería no solo como una billetera andante, sino como alguien que intenta contribuir. Me llamó esa noche para darme las gracias, sonando más emocionada de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Habló de cómo la familia necesitaba esto, de cómo el viejo patio la hacía sentir avergonzada cada vez que venía gente. Siguió diciendo que ahora finalmente podrían hacer las cosas correctamente. Ni siquiera pregunté qué significaba eso. Solo esperaba tal vez ser finalmente parte de nosotros en esa oración. El contratista comenzó a demoler cosas la semana siguiente. Colocaron la base y prepararon todo para el vertido final. Mamá enviaba fotos todos los días. Primero del hormigón demolido, luego la base de grava. Incluso lo llamó nuestro proyecto una vez. Se sintió bien escuchar eso. Entonces, 2 días antes de que se suponía que el trabajo estaría terminado, dejó escapar algo. Dijo que estaba planchando manteles. Le pregunté por qué. Dijo, muy casualmente, que iban a tener una gran cena el viernes por la noche después de que terminara el patio. Me tomó por sorpresa. Dije que iría con una botella de vino, tal vez para volver a ver a todos. Fue entonces cuando cambió. Dudó, luego dijo que era solo una pequeña reunión, solo las personas que siempre nos apoyan. Usó esa frase como si se suponía que significaba algo. Ni siquiera sabía cómo responder. Le pregunté si yo era una de esas personas. Dijo que no era personal, así que lo hice personal. Esa noche, llamé al contratista, le dije que detuviera todo. Que no vertiera el hormigón, que simplemente se detuviera. Yo cubriría el costo del retraso. Llegó el viernes. Tuvieron su cena en la tierra. Los familiares comenzaron a enviarme mensajes de texto con fotos, tacones hundiéndose en grava suelta, sillas plegables tambaleándose, gente claramente incómoda. Algunos se fueron temprano. Uno de mis primos me envió un mensaje, jajaja. Parece que tu donación se quedó atascada en el correo. Mi madre apareció en mi casa menos de 1 hora después. No abrí la puerta de inmediato. Tocó 3 veces, luego comenzó a golpear. Cuando la dejé entrar, no perdió un segundo. Se puso a gritar, acusándome de sabotear sus planes, de humillarla frente a toda la familia, llamándome egoísta. No tenía mucho sentido al final. La dejé agotarse. Sin interrupciones, sin reacción. Cuando su voz se agotó, finalmente dije, lo dejaste claro. Era solo para las personas que siempre te apoyan. Se quedó allí respirando con dificultad, mirándome como si no supiera quién era yo. Luego salió. Sin adiós, sin disculpa. Y por primera vez, me pregunté si ayudarla había sido realmente la peor decisión que había tomado en años. No esperaba volver a saber de ella, no después de la forma en que salió furiosa. Pensé que tal vez me daría la espalda durante algunos meses hasta que necesitara algo de nuevo. Pero al 4.º día, llamó. No respondí. No dejó ningún mensaje de voz. Luego llamó una y otra vez. Al 5.º intento, contesté. Casi no reconocí su tono. No estaba enojada. Sonaba cansada, como alguien que había estado llorando durante días, pero en realidad no había procesado nada. No preguntó cómo estaba.
Simplemente se lanzó directamente al grano, dijo que lo sentía, dijo que había reaccionado mal, que la cena era estresante, la planificación abrumadora y que no debería haberla pagado con la única persona que realmente ayuda. Esperé, escuchando. Luego dijo, es que es difícil para mí. No sabes lo que es tratar de mantener todo unido cuando la gente espera cosas de ti todo el tiempo. Esa parte se me quedó grabada. No lloró, no suplicó. Era casi clínico, como si estuviera leyendo una lista de tareas emocionales que había redactado con mi padre. Le dije, está bien, agradecí la llamada. Dijo que quería compensármelo, que si quería, podía ir una vez que el vertido final estuviera hecho y tendríamos una cena adecuada. Solo la familia inmediata, solo nosotros. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Al día siguiente, reprogramé el vertido de hormigón. El contratista fue comprensivo, no me cobró extra. Le pagué por el resto del trabajo, le dije que terminara todo como estaba planeado originalmente. El patio quedó genial, simple, limpio, moderno. Mi madre incluso me envió un mensaje de texto con una foto con el título, «Finalmente está tomando forma». Gracias. Ese fue el último mensaje de texto que recibí de ella en un tiempo. Pasaron unas 2 semanas. No escuché nada. Entonces, uno de mis primos me etiquetó en una foto en Facebook. Era una foto del patio trasero, completamente terminado. No solo el patio, sino muebles de patio nuevos, una parrilla, macetas, luces de cadena, incluso una pérgola que no estaba en los planes originales. Parecía un catálogo. Estaba atónito. Nunca aprobé nada de eso. Nada de eso estaba en la cotización. Entonces vi los comentarios debajo de la publicación. Mi madre había respondido a alguien que preguntaba cómo lo habían logrado tan rápido. Ella escribió, simplemente decidimos hacerlo. No más esperar a nadie. Esa frase me golpeó en el pecho. Me desplacé por su perfil y vi 3 publicaciones más de esa semana. Fotos de su nuevo santuario en el patio trasero. Un título decía, construido con amor por la familia para la familia. Otro decía, es increíble lo que puedes lograr cuando haces las cosas tú mismo. Ni una mención de mí, ni siquiera una pista de que yo había pagado el costo de todo. La próxima reunión familiar fue en la casa de un primo. No planeaba ir, pero llegué tarde solo para evitar parecer mezquino. Me mantuve al margen, conversé un poco, me quedé quizás 1 hora. En un momento, pasé junto a mi madre en la cocina. Le estaba mostrando a alguien fotos de la nueva parrilla. Me vio, no se inmutó y dijo, sí, mi hija ayudó a elegir todo. Tiene un gusto excelente, mucho mejor que esas opciones genéricas de antes. Alguien cercano se volvió hacia mí y preguntó, espera, ¿no ayudaste con el patio? Mi madre respondió antes de que pudiera decir una palabra. Oh, en realidad no. Estaba demasiado ocupado. Está bien, sin embargo. Tiene su propia vida. No dije una palabra. Me fui 10 minutos después sin decirle a nadie. Esa noche, le envié un mensaje. No grité ni acusé. Simplemente dije, no aprecio que me borren de algo que pagué. Lo leyó, no respondió. 3 días después, recibí una solicitud de Venmo de ella, $82 por sillas de patio adicionales. Cara sonriente. La rechacé. Luego envió un mensaje de texto, no te preocupes por eso. Has hecho suficiente. En ese momento, pensé que lo decía sinceramente, como si estuviera tratando de quitarme de encima. No tenía idea de que todavía estaba usando el dinero que envié para ese proyecto para terminar todo o que ella y mi padre ya habían terminado las mejoras y amueblado el lugar sin mencionármelo nunca. Y definitivamente no sabía que estaba contando a la gente que ella y mi hermana lo hicieron todo por su cuenta. Esa parte la descubrí más tarde en un baby shower, de todos los lugares. Estaba de pie con un grupo de familiares mostrando con orgullo fotos del espacio terminado. Alguien bromeó sobre lo afortunada que era de tener una hija tan comprensiva. Y fue entonces cuando mi madre lo dijo. Honestamente, ya no necesito nada de Mason. Su hermana es la que realmente nos entiende. Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo ni siquiera estuviera allí. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esto no era solo falta de respeto.
Esto era traición. Y no había terminado, ni mucho menos. Dejé de contestar sus llamadas después de eso. No más mensajes de texto, no más charlas triviales. No iba a pelear por eso. Simplemente la corté en silencio. Ni siquiera le dije a mi padre. Siempre fue su eco de todos modos. Si ella decía que el cielo era verde, él entrecerraba los ojos hasta que le pareciera así. Pasó un mes. Luego, de la nada, llamó mi hermana. Ella nunca llamaba. La última vez que hablamos, me estaba preguntando si podía ayudarla a cubrir el alquiler mientras hacía la transición de un trabajo de barista sin futuro a algo más creativo. Le envié el equivalente a 2 meses. Nunca escuché un agradecimiento, solo una solicitud de Venmo 2 semanas después para comprar alimentos. También rechacé esa. Realmente no habíamos hablado desde entonces. Pero ahora estaba llamando, y tenía el presentimiento de que algo andaba mal. Dejé que sonara. Ella llamó de nuevo, y luego de nuevo. Al cuarto intento, contesté. Ni siquiera dijo hola. Dijo, estoy en casa de mamá y papá. Necesito ayuda. La cagué. Al principio, pensé que era algo médico. Luego dijo la palabra casino. Aparentemente, se había metido en juegos de azar en línea. Comenzó poco a poco, fue algunas veces, pensó que era buena en eso. Se unió a un grupo de amigos que hacían apuestas, transmitían torneos de póker e incluso le enseñaron cómo usar billeteras de criptomonedas. Al principio, todo fue bien. Estaba pagando el alquiler, compró un teléfono nuevo, le envió algunas flores a mi madre solo porque todos pensaban que finalmente estaba encaminando su vida. No lo estaba. Detrás de todo eso, estaba perdiendo más de lo que ganaba. Pero en lugar de detenerse, redobló la apuesta. Luego pidió prestado, agotó una tarjeta, luego otra. Dejó de pagar el alquiler, mintió a su compañero de habitación, y cuando eso estalló, usó el último de su dinero en un billete de vuelta a casa de nuestros padres. Llegó con 2 bolsas de lona y una deuda de $11.000. Y ahora todos estaban sentados alrededor de su patio trasero perfecto, preguntándose quién los iba a salvar. Me reí, no en voz alta, sino de esa manera fría y silenciosa donde se siente como si el universo te acabara de dar una silla y te dijera, disfruta del espectáculo. 3 días después, llamaron a mi puerta. Eran ellos dos, mi madre, mi padre, de pie como si estuvieran a punto de venderme una aspiradora. No habían venido a mi casa en años. Estaban vestidos bien, también, como si acabaran de venir de la iglesia. Mi madre incluso tenía una carpeta en la mano. No los invité a entrar. Simplemente me apoyé en la puerta. Comenzó con una charla trivial, preguntó cómo estaba el trabajo, dijo que el jardín en mi patio delantero se veía genial. No dije nada. Luego suspiró y dijo, necesitamos hablar sobre tu hermana. Me contó la historia como si fuera un giro trágico que nadie podría haber previsto, dijo que había estado tan orgullosa de ella, que las cosas finalmente estaban mejorando. Y ahora, de repente, se estaba ahogando en deudas. Pregunté qué querían. Ella miró a mi padre, quien asintió como si lo hubieran ensayado. Y luego dijo, esperábamos que tal vez podrías ayudarla solo para sacarla de este lío. No dije que no. No dije nada. Los dejé seguir hablando. Mi madre comenzó a usar palabras como préstamo puente temporal, solo un pequeño impulso. Dijo que sabía que me estaba yendo bien y que ni siquiera sería tan importante para mí. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión que había usado antes. Luego lo empeoró. Dijo, sé que las cosas se pusieron tensas con el patio, pero todo eso quedó atrás ahora. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Casi le pregunté a qué nosotros se refería, pero no lo hice. En cambio, asentí como si lo estuviera considerando. Les dije que investigaría algunas opciones, tal vez la ayudaría a elaborar un plan. Mi madre extendió la mano y me tocó el brazo. Ella dijo, sabía que saldrías adelante. Siempre eres en quien podemos contar. Fue entonces cuando supe que todavía no lo entendían. Todavía pensaban que diría que sí porque siempre lo hacía. Todavía pensaban que tenían el control de la historia. Pero esta vez, yo era quien sostenía el bolígrafo y tenía planes.
Los hice esperar 5 días, no llamé, no envié mensajes de texto, solo silencio. En la sexta mañana, envié un mensaje a mi madre: ven esta tarde. Tengo algunas ideas. Ella respondió en 2 minutos: estaremos allí a las 3. Gracias, Mason. A las 2:55, se detuvieron en mi entrada como si estuvieran llegando al bufete de un abogado. Mi padre vestía pantalones de vestir y un polo. Mi madre tenía una carpeta esta vez, no solo una carpeta. Los observé desde mi ventana durante 1 minuto completo antes de abrir la puerta. Entraron como personas que intentaban ser casuales, pero tenían miedo de respirar mal. Nos sentamos a la mesa. Mi madre colocó la carpeta frente a mí. En el interior había impresiones de extractos bancarios, sus notas sobre las pérdidas de juego de mi hermana, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde mi hermana había rogado ayuda a sus amigos. Al final, había un presupuesto escrito a mano. Mi madre lo tocó y dijo: ¿crees que podría pagarte en 2 años? Tal vez menos si encuentra algo estable. Pregunté qué tenía en mente para el trabajo. Ella parpadeó, luego dijo: está abierta a cualquier cosa, pero es creativa. Queremos que se mantenga fiel a ese lado de sí misma. Asentí, hojeé las páginas, me lo tomé en serio, incluso hice preguntas. Pude ver que se estaban volviendo esperanzados. Mi madre incluso comenzó a sonreír de nuevo. Me ofreció té. Luego pregunté si mi hermana había hecho algún esfuerzo por disculparse conmigo directamente. Ambos dudaron. Mi padre dijo: está avergonzada. Mi madre agregó: no es perfecta, pero es familia y no podemos simplemente renunciar a ella. Me recosté, dije que lo pensaría, dije que hablaría con un amigo que trabajaba en finanzas, para ver si había una forma de bajo interés para prestar el dinero sin que se volviera complicado. Mi madre parecía que iba a llorar, lágrimas de alegría esta vez. Extendió la mano sobre la mesa y dijo: no tienes idea de lo que esto significa para nosotros. En realidad sí. Significaba que pensaban que todavía era el mismo tipo que lo rescataba sin condiciones. No lo era. Esa noche, mi hermana me envió un mensaje de texto por primera vez en meses, solo una línea: escuché lo que estás haciendo. Gracias. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo eso. La semana siguiente, envié a mis padres una actualización: todavía explorando opciones, quiero hacer esto de la manera correcta. Respondieron con mensajes largos y agradecidos diciéndome que estaba haciendo lo correcto, que era una bendición, que estaba manteniendo unida a la familia. Y todo el tiempo no les di nada, ni transferencias, ni promesas, solo una vaga esperanza. Cuanto más lo alargaba, más se aferraban a la idea de que yo los salvaría. Mi madre comenzó a enviar mensajes de texto cada 2 días preguntando si necesitaba más información. Mi padre me envió un PDF titulado Pronóstico optimista del reembolso de la deuda. Se volvió patético y casi impresionante. Me sorprendió lo rápido que podían cambiar la narrativa una vez que creían que el dinero llegaría. Mi madre volvió a llamarme su roca. Incluso me envió una foto del patio trasero una noche con el título: somos tan afortunados de tenerte. El mismo patio trasero que una vez le dijo a la gente que no tenía nada que ver. Pasaron 2 semanas así. Luego les dije que había tomado una decisión. Los invité de nuevo. Trajeron postre. Mi padre llevaba una botella de vino. Nos sentamos a la mesa de nuevo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos antes de que dijera una palabra. Los miré y dije: estoy listo para ayudar, pero tiene que ser diferente esta vez. Asintieron, ansiosos. Dije: ella va a trabajar para ello. Mi madre parecía confundida. Dije: encontré algo, un trabajo secundario que pagaba bien, no necesitaba un título y le permitiría a mi hermana salir adelante de la manera correcta. Incluso dije que ayudaría con el primer pago una vez que me mostrara 2 semanas de trabajo completado. No les gustó esa parte. La cara de mi madre cambió. Mi padre miró sus manos. Pregunté si tenían una idea mejor. No la tenían. Pero supe en el momento en que salieron, que estaban furiosos. Pensaron que me tenían. Pero ya había llamado a mi hermana, y ella estuvo de acuerdo. Ella trabajaría. Y por primera vez en años, iba a tener que ganar realmente lo que tomó.
No esperaba que mi hermana dijera que sí. Cuando la llamé y le expliqué el trabajo, esperaba totalmente una actitud, tal vez alguna perorata sobre cómo no estaba destinada al trabajo duro o no se sentía bien con la configuración, pero me sorprendió. Preguntó si pagaba en efectivo. Dije que sí. Preguntó cuándo podría empezar. Esa misma semana, se subió a un autobús de regreso a su ciudad. Sin drama, sin excusas. Llamó cuando llegó, dijo que se estaba quedando en casa de un amigo y que enviaría una prueba una vez que comenzara. Me preparé para una mentira, algunas capturas de pantalla falsas o fotos escenificadas. Pero luego me envió una selfie. Llevaba un uniforme de guardia de seguridad y sostenía una tarjeta de tiempo. Fue entonces cuando supe que hablaba en serio. El trabajo era aburrido, de bajo riesgo e inferior a su autoproclamado potencial, pero pagaba bien y podía registrar horas extras los fines de semana. Había ayudado a un amigo mío en una empresa de administración de propiedades a encontrar a alguien para un puesto nocturno en un sitio comercial tranquilo. Sin estrés, solo largas horas, luces fluorescentes y sin casino. A las 2 semanas, me envió su primer cheque de pago, no una captura de pantalla, una foto del cheque real en su mano. Le transferí $500 a la mañana siguiente. Mi madre me envió un mensaje de texto 4 horas después, muy orgullosa de tu hermana. Lo está intentando. Tenías razón. Eso se sintió bien durante unos 5 minutos. Luego recibí una llamada de mi tía. Preguntó si era verdad. Yo dije, ¿qué? Ella dijo, que finalmente le diste un préstamo a tu hermana después de todas las cosas por las que ha pasado. Me alegro de que tu madre te haya convencido. Esa palabra, convencido. No la corregí. Solo pregunté dónde había escuchado eso. Dijo que mi madre se lo había contado y no solo a ella. Aparentemente, en un brunch familiar reciente, mi madre dio este grandioso discurso sobre las segundas oportunidades y cómo nosotros, como padres, nunca dejamos de creer en nuestra hija. Incluso dijo, a veces solo se necesita el toque de una madre para que todos estén en la misma página. Sin mención de mí, sin mención del trabajo, sin mención de las condiciones. Era como si hubiera reempaquetado toda la situación como una historia de Hallmark donde ella era la luz guía y yo era el obstáculo que tenía que superar. No estaba enojado, no exactamente, más fascinado. No era suficiente para ella que yo pagara el patio o que casi hubiera entregado $11,000 para limpiar el desorden de otra persona. Tenía que reescribirlo todo para que ella saliera como la heroína. No respondí a sus siguientes 3 mensajes. Luego, ese fin de semana, hice una publicación, solo una. Sin drama, sin etiquetas, solo una foto de mi hermana con su uniforme sonriendo, de pie frente al edificio donde trabajaba. Lo subtitulé, orgulloso de mi hermana. 2 semanas limpia, trabajando a tiempo completo, pagando su camino. Se está ganando cada paso de esto por su cuenta. 10 minutos después, me envió un mensaje de texto preguntándome por qué lo publiqué. Pensé que estaba molesta, pero no lo estaba. Me agradeció, dijo que no se había sentido tan orgullosa en años. Luego agregó algo que me dejó boquiabierto. Ella dijo, creo que necesitaba perderlo todo. Y ahora, finalmente, puedo ganar algo real. Esa noche, mis padres no llamaron. Al día siguiente, todavía nada. Luego, mi madre envió un mensaje de texto, solo una línea, podrías haber hablado con nosotros antes de publicar algo tan personal. No respondí porque no preguntó cómo estaba su hija. Simplemente no le gustó que la narrativa ya no fuera suya. Les tomó 3 días completos romper el silencio. Mi padre llamó primero, dejó un mensaje de voz que sonaba como si estuviera leyendo de un viejo libro de jugadas. Dijo algo sobre cómo las familias se desvían por el camino equivocado a veces, como si todo esto fuera solo una invitación a cenar mal redactada que salió mal. Luego, mi madre envió un mensaje, estamos muy contentos de que le esté yendo mejor, solo desearíamos haber estado más involucrados. No respondí. No necesitaba hacerlo. No estaban pidiendo información. Estaban pidiendo el control de la historia de nuevo, la versión donde son los padres comprensivos, los sabios, la razón por la que sucede algo bueno. Pero esta no era su historia. Mientras tanto, mi hermana simplemente siguió trabajando. Tomó turnos adicionales,
Comenzó a leer blogs de presupuesto, incluso trajo su almuerzo en un termo en lugar de pedir comida de aplicaciones como solía hacer. La observé transformarse de alguien que siempre buscaba un atajo a alguien que finalmente se había dado cuenta de que no lo había. Y tal vez por primera vez en nuestras vidas, dejó de resentirme. No éramos exactamente amigos, todavía no. Pero me estaba hablando como un ser humano de nuevo. Incluso me llamó una vez solo para preguntarme qué pensaba sobre cambiar de banco. A los 2 meses, había pagado casi $1.300, lenta pero constantemente, reduciéndolo. Sin excusas, sin mentiras. La llevé a almorzar un domingo. Se presentó con una sudadera con capucha y jeans, con el pelo recogido, sin maquillaje y sin pretensiones. Pidió lo más barato del menú sin siquiera pensarlo. Nos sentamos allí durante 1 hora. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en 10 años. En algún momento en medio de eso, me dijo que nuestra madre la había estado llamando cada pocos días, no preguntando cómo estaba, solo recordándole que le dijera a la gente cuánto la habían ayudado, cómo nuestra guía había cambiado las cosas. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo, es extraño. Es como si quisiera crédito por tu idea. Como si lo dices suficientes veces, comenzará a creerlo. Luego me miró y dijo algo que no esperaba. Solía pensar que nos ayudabas porque te dabas lástima de nosotros, pero ahora creo que solo querías darme una oportunidad real. No dije nada, solo asentí. Esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto de nuevo, dijo que estaban preparando la cena y querían que fuera. Sin presión, solo comida. Fui. Cuando entré, la casa estaba tranquila. No había carpeta sobre la mesa esta vez, ni propuesta, solo platos, cubiertos y un estofado en el horno. Comimos principalmente en silencio. Mi padre habló sobre el clima. Mi madre mencionó que el perro de su vecino había tenido cachorros. Nada serio. Después de la cena, cuando me levanté para irme, mi madre preguntó cómo estaba mi hermana. Le di la actualización completa, sus turnos, sus pagos, su apartamento. Ella asintió, en silencio. Luego dijo, gracias por no rendirte con ella. Los miré a ambos y dije, no me den las gracias a mí. Ella hizo el trabajo. Mi madre miró hacia abajo y luego lo dijo. Nos equivocamos en muchas cosas, especialmente contigo. Sin lágrimas, sin pausa dramática, solo eso. Y por una vez, le creí. Antes de irme, me preguntó si podía ayudarla a configurar una cuenta de PayPal para que pudiera enviarle a mi hermana un poco de dinero de vez en cuando. Me reí y le dije que le enviaría un vídeo tutorial. Ella sonrió y dijo, tal vez lo resuelva yo misma. Lo dudaba, pero aprecié el esfuerzo. Conduciendo a casa, no me sentí enojado ni presumido. No sentí nada pesado, solo una extraña y tranquila paz, como si finalmente hubiera dejado de esperar que fueran diferentes de lo que eran. Y tal vez esa era la única forma en que todo esto alguna vez mejoraría. No con una gran reunión, no con nadie siendo salvado, sino con todos finalmente de pie por su cuenta. Por ahora, eso fue suficiente. Pero estoy guardando los recibos, por si acaso.